nos cobija a nosotros, mostrar estructuras endocrinas, son glándulas muy pequeñas y es de interés de la fisiología. Bueno, entonces empezamos con el sistema urinario. Algunos lo llaman sistema renal, pero no es propio decir sistema renal porque está uno enfocando como si solamente fueran los riñones. Y el sistema urinario, veamos la siguiente imagen. No, atrasado, creo. Es la primera imagen. Mire, entonces, tiene que ver con los riñones, que son desde luego los órganos más importantes, las denominadas vías urinarias. Cuando hablamos de vías urinarias, recuerden, son los conductos que permiten el transporte de la orina desde los riñones hasta la vejiga. Ese término cobija a vías urinarias. La vejiga y la uretra son las estructuras que vamos a realizar o a identificar y a relacionar desde el punto de vista de funciones en la clase de hoy, con el sistema urinario. Bien, entonces la siguiente, ven ustedes una imagen y prácticamente del sistema lo que nos falta por mostrar en esa imagen es la uretra, porque están los riñones, observen en la parte posterior de la cavidad abdominal, como si estuvieran pegaditos allá, quieticos en la pared posterior. Está parte de la vía urinaria, que es la estructura más grande de la vía urinaria, es el uréter, pero no es la única, lo vamos a ver luego. Uréter derecho, el uréter izquierdo. Y finalmente, en la imagen, está la vejiga, ubicada esa bolsa que ven en la parte más inferior del abdomen. No vemos la uretra porque es el conducto que permite la salida de la orina de manera periódica, o sea, cuando miccionamos, ese es el término de ese acto fisiológico, micción, evacuamos la orina desde la vejiga hacia el exterior. Bien, entonces, quiero que desde ahora, es muy probable que en fisiología ya hayan empezado a valorar esas funciones. Pero yo no sé, tengo la dinámica de siempre recordar como una lista de chequeo que los estudiantes identifiquen el valor tan inmenso que tienen los riñones. ¿Por qué? Porque en una evaluación muy superficial decimos, los riñones filtran la orina para sacar las toxinas del cuerpo. Desde luego, esa es una labor primordialísima de los riñones. Evacuar toda esa serie de productos que surgen del metabolismo celular, ya los residuos de ese metabolismo, ¿cierto? Entonces, esa es una función primordial de los riñones. Pero los riñones tienen otras funciones que ustedes en fisiología van a ampliar un poquito. Una función, participa en el equilibrio ácido-básico. En microbiología sí que, y en enfermería igualmente, a nivel hospitalario se maneja mucho el equilibrio ácido-básico, el pH de los pacientes, ¿cierto? Entonces, ese equilibrio ácido-básico que se expresa en el famoso pH, ¿no? El pH, pues los riñones participan en ese engranaje, ¿no? Entonces, junto con los pulmones, de tal manera que el pH fisiológico, el que garantiza que las reacciones, las diferentes reacciones bioquímicas que se realizan en nuestro cuerpo se hagan en un pH fisiológico, que todos conocen ustedes de 7,4, cercano a 7,4. Cuando comienza a bajarse de manera considerable, hablamos de acidosis, muchos hidrogeniones libres. Cuando comienza a subirse, hablamos de alcalosis. Y hay que colocarle el apellido. Si el que está funcionando de manera inadecuada son los riñones, pues se habla de acidosis o de alcalosis metabólica. Mientras que si son los pulmones, se habla de respiratoria. Entonces ya una segunda función, la participación en ese complejo proceso de equilibrio ácido-básico. Otra función, los riñones participan en la regulación de los líquidos corporales. Es decir, en los riñones, si hay mucho líquido en nuestro cuerpo, lo evacuamos. Si hay poco líquido en nuestro cuerpo, retiene. Por eso orinamos poquito, cuando hay un problema, por decir,
deshidratación. Entonces, los riñones participan como una especie de hidrostato, o sea, un órgano que regula en buena medida los líquidos corporales, bajo la acción de una hormona que es secretada a nivel del sistema nervioso, ¿no? Que es la, a ver, ¿cuál es la hormona que actúa sobre los riñones? ¿Antidiurética? Antidiurética. Sí, antidiurética. Tercera función de los riñones. Los riñones participan, o cuarta función ya, en la regulación de la tensión arterial. Entonces, ese proceso complejo de regular la tensión arterial, en ella, en ese proceso, participan los riñones, ¿cierto? Y la última función, de pronto se me queda una, se me olvida, está en la producción de moléculas precursoras de las células hemáticas. Entonces se llama la partícula preliminar, se llama EPO, ¿cierto? ¿Es la qué? Ahí la escribí. Eritropoyética, hormona eritropoyetina, ¿cierto? Eritropoyetina. Es una molécula sin la cual no se puede organizar la estructura de los glóbulos rojos. Por ello, los pacientes que tienen insuficiencia renal sufren de anemia severa, porque esa partícula es preliminar y solamente se produce en los riñones, la eritropoyetina. Bueno, entonces vean ustedes, ese listado lo van a ver en fisiología y lo van a ver en detalle. Aquí simplemente es para mostrarles a ustedes el interés que debe uno tener por los riñones y a la vez la necesidad de cuidarlos, como debe cuidar uno todos sus órganos en el cuerpo, ¿cierto? Los riñones, la mejor manera de cuidarlos es primero no tomar elementos extraños, porque hay muchos elementos que son nefrotóxicos. Y lo otro, estar bien hidratado. Por eso es muy saludable esa maniobra o esa actividad de tener dispensadores de agua. Eso es muy bueno para estar uno hidratado. Bien, entonces, la ubicación de los riñones. A ver, ¿quién me dice dónde están ubicados los riñones? Coloquemos a una personita. En la parte posterior de la cavidad abdominal. ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese compartimento? Retroperitoneo. Retroperitoneo, ¿cierto? Es la parte más posterior, colinda ya con la pared posterior. Y esa parte se encuentra entonces los riñones y todos los órganos adyacentes se encuentran cubiertos por la hoja posterior del peritoneo. El peritoneo es como la pintura en un local, la parte más interna, ¿no? Entonces, al llegar a la pared posterior, no se pega a la pared posterior, sino se levanta y deja como un pasillo, ¿cierto? En ese pasillo, detrás de esa hoja, se denomina retroperitoneo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que los riñones estén en el retroperitoneo. ¿Qué implicaciones? ¿Qué situación genera que los riñones sean órganos retroperitoneales? A ver, coloquemos a alguien. A ver, le preguntamos a Nayeli. Nayeli. Nayeli, ¿por qué es importante señalar que los riñones se encuentran en el retroperitoneo? ¿Y eso qué consecuencias trae? Buenas o malas, pero ¿qué consecuencias trae esa ubicación tan particular al lado y lado de la columna vertebral, pero en la parte más posterior de la cavidad? Nayeli, hola. Nayeli. Otra persona, entonces, Oscar. Camilo Pinzón. La misma pregunta, Camilo. ¿Qué implicaciones tiene que los riñones y sus elementos adyacentes estén en el retroperitoneo? ¿Será un comentario más o tiene una importancia el saber eso? Me imagino, ubiquen, ¿serán fácilmente palpables los riñones? ¿Qué opina Camilo? Camilo por ahí a hablar ahorita. ¿Qué opinas, Camilo? Camilo. Profe, pues es que yo lo relaciono más como con las costillas. Sí, si se llega a lesionar una costilla, pues punza el riñón, ¿no? Sí, pero ¿qué costilla? No una, sino son la 11 y 12, porque ahí las ven, la costilla 11 y 12.
Ah, sí, ¿cierto? sí, Da señor. una lesión muy baja, una lesión lumbar. Pero el resto de costillas no tiene nada que ver con los riñones, ¿cierto? La palpación, ¿será fácil de palpar los riñones? Desde luego que no, porque por delante de él están todo el resto de vísceras. Ahora, si yo digo, yo lo palpo por atrás, a ver, pálpense la parte posterior y vean que encuentran músculo. Y esos músculos impiden la visualización o la palpación de los riñones. Entonces, el espacio retroperitoneal es de difícil acceso y de difícil exploración. Difícil acceso en cirugía, ¿no? Y de exploración también clínica. Entonces, eso hace pensar que las lesiones de los riñones, su diagnóstico sea tardío. Por ejemplo, un cáncer de riñón, un nefroma, es de diagnóstico malo porque la mayoría de las veces, ya cuando se palpa, puede tener el doble del tamaño del riñón, ¿cierto? Entonces, ustedes ya han comprendido, lo que poquito que llevan de carrera, han oído que los cánceres, entre más temprano se identifiquen, pues tienen un mejor pronóstico. Algunos incluso se puede lograr la curación plena, ¿no? Esa palabra de cáncer que genera tanto miedo. Su pronóstico, su evolución, depende del momento en que se haga ese diagnóstico. Y en este caso, como es una estructura bien posterior, es difícil hacer el diagnóstico de manera temprana. Bien. Entonces, dimensiones de los riñones. A ver, otra persona que nos digan qué tan grandes son los riñones, Dani- dándonos unas dimensiones. Daniela Ramón. Daniela, Daniela, ¿cuáles son las dimensiones aproximadas? No, no le vamos a pedir unas dimensiones Profe, el largo. creo ¿Cuánto será el largo de los riñones? 10 10, 11 centímetros. centímetros, ¿sí? 11 El ancho, centímetros, Daniela dice 10 centímetros. 6 sí. centímetros del ancho, 6 centímetros de ancho. Y el espesor, 3 centímetros, 10 centímetros. Entonces, 11 por 6 por 3 son buenas medidas. En un sujeto adulto, ojo, adulto, ¿cierto? Bien. El peso, ¿cuánto pesará cada riñón? 135 y 170. Bueno, son pesos promedio, lógico. 160 será un tipo grande, gordo, ¿cierto? 130 será un individuo pequeño, ¿cierto? Entonces, entre 130 a 160, 170 gramos. El tamaño y el peso de los riñones, pues, son proporcionales a la contextura del individuo, ¿cierto? Usualmente se dice que los riñones son más pequeños en promedio. Falta la palabra promedio. Yo lo he encontrado en los libros y lo he visto incorrecto en mi criterio. Porque dice, el peso de los riñones es menor en las mujeres que en los hombres. Si uno lee textualmente, pensará que por ser mujer, los riñones son más pequeños. No. Entonces, yo corrijo diciendo en promedio. El peso de los riñones y el tamaño es ligeramente menor en las mujeres, en promedio, porque en promedio las mujeres son de menor contextura que los hombres. No es por el hecho de ser mujer o ser hombre, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la forma de los riñones? ¿Qué forma le ven ustedes ahí a los riñones? ¿Con De qué frijol, profe. fruto? Frijol. Con una forma de frijol, ¿cierto? Si uno dice frijol, todo el mundo entiende. Entonces, tiene una forma de frijol. ¿Cuántas caras reconocemos en los riñones? La que están observando, ¿qué cara es? En posición anatómica. Sería la cara anterior. Y la que no vemos sería la cara posterior. ¿De acuerdo? ¿Cuántos bordes tienen los riñones? Dos, uno lateral y otro medial. Entonces, profesor, dibújeles el medial, ¿cierto? Que está en el lado derecho, muy cerquita a la vena cava. Mire, el borde medial del riñón derecho está próximo, cercano a la vena cava inferior, mientras que el borde medial del riñón izquierdo está próximo, está cercano a la aorta abdominal. Eso lo tienen que saber muy bien porque tienen que, cuando yo le pregunte la longitud de las arterias o de las venas, depende de qué lado le esté señalando. Recuerden, el borde medial del riñón derecho está próximo, está cercano a la cava inferior y del izquierdo a la aorta abdominal. Bien. Entonces, el borde medial incluso se puede dividir en 3 segmenticos. El ilio, recuerden que el ilio es el sitio de entrada
de las estructuras de un órgano. Entonces, el hilio, ven ahí muy claramente, el hilio renal se encuentra en el borde medial, el hilio, ¿cierto? En el borde medial. Ahí está entrando la arteria, está saliendo las venas, y por tanto podemos reconocer 3 segmentos con relación al hilio. Uno por encima del hilio, mire, suprailiar, borde suprailiar, que se relaciona, como ven ahí, con esa estructura amarilla que parece un sombrerito, que es la glándula suprarrenal, ¿cierto? El segmento iliar, pues se va a relacionar con los elementos del pedículo. Recuerden que pedículo hace referencia a las estructuras que entran o salen de un órgano. Entonces, el ilio se va a relacionar con el pedículo renal. Y el segmento infrailiar, o sea, por debajo del ilio, se va a relacionar con la parte más próxima del uréter. Miren, la parte inicial del uréter se relaciona con el segmento infrailiar. Bien, entonces ya tenemos 2 caras, una anterior, otra posterior. Una cara, un borde medial y un borde lateral. Y 2 polos. El polo superior está más o menos relacionado, como lo ven, en ambos riñones con la glándula suprarrenal, está más o menos a nivel de T11. Y el borde inferior está más o menos a nivel de L2, L3. L2, L3. Bueno, entonces ya identificaron bien los riñones. Ahora, ¿cuál es el color de los riñones? Color. Color. ¿Qué color le pueden dar a esa imagen? ¿Rojizo? De pronto no van a tomar el término. ¿Rojo bizarro? Rojo bizarro, sí, un rojo. ¿Y cómo logra usted el rojo bizarro? Mezclando rojo con ¿qué? La cosa es un rojo amarronado, ¿cierto? Como tirando a marrón. Rojo con Ese es el negro. rojo bizarro, Sí. ¿no? Bien, ahora sí las relaciones. Es muy importante saber cuáles son nuestros vecinos, ¿cierto? Para decir, por delante del riñón se encuentra tal víscera, por detrás del riñón se encuentra tal víscera, ¿de acuerdo? Eso, mire, aquí está mostrando que esta hoja que ustedes ven y lo ven a los riñones como atrás de esa hoja, esa es la hoja del peritoneo, ¿no? Hasta ahí llega el peritoneo para cubrir los riñones. Por eso los riñones, junto con estructuras del sistema digestivo, el duodeno y el páncreas y los grandes vasos aorta y cava, son estructuras retroperitoneales. Miren, los riñones y las vías urinarias las vemos atrás, retroperitoneales. Igualmente, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno, junto con el páncreas. Son estructuras retroperitoneales. Y los 2 grandes vasos, cava y aorta abdominal, son estructuras retroperitoneales. En el caso de los tumores, pues desde luego los que pueden desarrollar tumores son los riñones y el páncreas. Entonces, cuando le hablan a uno de tumor retroperitoneal, de una vez en la mente se le viene uno, riñón o páncreas, y ahí está el 90 y pico, porque son muy escasos los tumores de las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Bien, entonces por delante del riñón derecho, ahí ven ustedes, ¿quiénes serán los que se relacionan por delante del riñón derecho? A ver, pongamos a opinar a un participante. Sheila Sheila. Solís. A ver, Sheila. Por delante, mire la figura del riñón derecho, está viendo una víscera, le falta sumar 2 más. En la parte superior, que ha dejado ahí la sombra, ¿cuál víscera grande del sistema digestivo se carga sobre el riñón? Sheila. En la parte superior, Sheila. El hígado, profe. El hígado, correcto. Entonces el hígado tiene una buena superficie en la parte superior. Ahora, la segunda porción del duodeno, la segunda partecita, la porción vertical, toma ante todo el segmento medial, ¿cierto? El segmento medial. Y en la parte inferior, un órgano del sistema digestivo que llega ahí y voltea. ¿De quién estamos hablando? En la parte inferior. Una estructura gruesa, llega ahí y se voltea. El colon. Estudian para el parcial, sistema digestivo. El colon. El colon, el ángulo, porque recuerda que el colon ascendente viene subiendo y voltea. Mira, ahí el profesor dibujó el ángulo. Entonces, el ángulo derecho del colon. Ángulo derecho del colon. Entonces, esas son las 3 vísceras. Sencillito. Hígado, duodeno y ángulo derecho del colon. Ahora pasemos para el lado izquierdo y mencionemos a otro participante, otro estudiante. ¿Cuáles estructuras
se relacionan por delante del riñón izquierdo. Lorena Puentes. Lorena. Oscar, Lorena, ¿sí está Lorena? Lorena Puentes. Lorena. Angeli Daniela. Vaya colocándole puntacho a los que no contestan, porque primero para no volverles a preguntar, porque nos perdemos tiempo. Y a la vez para saber también la asistencia. De pronto están faltando unos 3 o 4 estudiantes. Si estamos 22, significa sacamos 2, los 2 profesores, hay 20 estudiantes. Deberían haber como 24. Profe, Bueno. al lado izquierdo no está ¿Quién está hablando? Perdón. Angeli Daniela. Angeli. Ángel. ¿El Ángel. estómago? Tiene la palabra, Ángel. Bueno, entonces empieza Ángel de arriba abajo. Despacio nos va diciendo qué vísceras. El profesor le va guiando. A ver. Superomedial, superomedial. Superior y medial. Eso. Ahí. ¿Qué víscera será esa? Una víscera que viene, que es del sistema digestivo. Tiene una curvatura mayor. Mírela. Ahí está. Ya. Ahí, en ese dibujo, ¿qué le está haciendo el dibujo el profesor? El estómago. El estómago. Bueno, mire, ahí ya le dibujó el estómago. Ahora, en una posición anterior y lateral, otra víscera. Dibújesela, profesor. Entonces viene así. Es una víscera que no es del sistema digestivo. El vaso. Correcto. Vean que es tan fácil hacer uno la relación. Entonces, superomedial, el estómago, hizo bien el dibujo el profesor, el vaso, y ahora a nivel del ilio, ahí está la colita. ¿Quién es? El páncreas. Ahora nos vamos para el segmento inferior. Inferomedial, inferomedial. Inferomedial. ¿Qué víscera? Será ¿El yeyuno? inferomedial. Yeyuno, correcto, yeyuno. Dio la vuelta aquí el estómago, el duodeno, mire, y después de duodeno, el que sigue, mire, es yeyuno. Inferolateral, ahí está la marca del inferolateral. ¿Quién será? Ese que el profesor le dejó la marca. La flexión ¿Quién será? izquierda. El colon, ¿cierto? Inferolateral, el colon. Entonces, repitamos los 5 órganos que se relacionan por delante del riñón izquierdo. Rapidito, a ver. ¿Quién quiere participar? Y nos dice rapidito. Arriba, medial, lateral, el ilio, abajo, medial y lateral. Pues, profe, superomedial, el estómago. Sí, uno. Superolateral, el vaso. El vaso. A nivel Iliar, del ilio, el páncreas. cola del páncreas. Inferomedial, El yeyuno. yeyuno. Y Inferolateral. inferolateral, el colon, la parte descendente. Pues. Quedó entonces ya desarrollado la temática de las relaciones de los riñones por su cara anterior. Lo primero hay que saber es que son diferentes para el riñón derecho con relación al riñón izquierdo. Eso es lo primero. Y a partir de ahí construye uno lo que ustedes acaban de hacer. Ahora pasemos a la cara posterior. Por la cara posterior, ¿con quién se relacionan los riñones? Entonces ahí tenemos la imagen muy bonita. La conocen ustedes, dorso. Se ha resecado unos músculos. Se ha quitado unos músculos para mostrar en el fondo de ese retroperitoneo se ve el riñón y se ve el colon. ¿Lo ven? Bueno, entonces hay una costilla que marca la relación posterior del riñón. Es la costilla número 12, la última, mire, la costilla número 12. De tal manera que por encima de la costilla número 12, el riñón, ¿con quién se relaciona? Con ese músculo que tiene forma de cúpula, ¿cierto? Que está separando el tórax del abdomen. ¿Cómo se llama ese músculo? El diafragma. El diafragma. Entonces, en la cara posterior, segmento superior, va a ser diafragma. Ahora, en la cara posterior, segmento inferior, son 3 los músculos, que de adentro hacia afuera son, el que está marcando el profesor, de adentro hacia afuera. Empieza por P, el músculo. El psoas. Psoas mayor, 1. Luego el que está cortado para dejarnos ver al riñón. ¿Quién sigue después del psoas? El cuadrado. Cuadrado lumbar, correcto. Y ya en la parte más lateral, un musculito de esos delgaditos del abdomen. Transverso del abdomen. Transverso del abdomen. Entonces repitamos. Arriba es el diafragma,
Y en los segmentos no vamos a colocar la costilla porque nos queda medio berraco, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces nosotros nos cuidamos, si les vamos a preguntar en una imagen, de que no haya confusión con la costilla, ¿cierto? No la incluimos porque es un segmento muy escaso, 1 centímetro más, y la gente se puede equivocar. Entonces no nos interesa hacer esa diferenciación. Entonces tenemos diafragma en el segmento superior, en el inferior, psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen. Y tiene unos nerviecitos, por eso es que a veces el dolor, la inflamación de los riñones se manifiesta a toda la región lumbar y a la parte inferior del abdomen. Entonces, debajo de la costilla está el subcostal, mire, subcostal, el último nervio de los torácicos, subcostal. Y luego encontramos 2 nerviecitos que salen de L1, que son ilio hipogástrico, ilio inguinal. Son los 2 ahí emparejaditos. Van a ver cómo el profesor Netter le gustaba explicar muy bien las cosas. Nos tiene después un esquema con esas relaciones posteriores. La siguiente. La siguiente. Mire, este esquema, fabuloso, mire. Fabuloso. Por eso les decía, es visto desde la espalda, desde atrás, porque mire, a la derecha está la cava, a la izquierda está la aorta abdominal. Entonces es visto desde atrás, es una vista posterior. Ojo, porque si no se podrían equivocar, ¿no? Vista posterior. Están sacando uno la foto. Entonces, ¿verde quién es? ¿Qué músculo? La relación. Diafragma. El diafragma. Y los 3 inferiores que ya dijeron ustedes correctamente. De medial a lateral. A ver, medial, el fucsia, color fucsia. Ese sería para el psoas. Psoas, miren, entonces miren las 2, el psoas, el amarillito, o sea, la intermedia. Para el cuadrado Cuadrado lumbar. lumbar. ¿Sí? Y el Y- transverso del abdomen. Entonces, yo les podría colocar una imagen en un parcial de riñón ahí y le hago una flecha en toda la mitad, ¿no? Y le digo, en una herida, este riñón presenta esta lesión por una herida lumbar con arma cortopunzante. ¿Qué otro músculo estuvo lesionado en este caso? Entonces, si fuera la parte intermedia, me tendrían que decir ustedes, la herida le afectó también el cuadrado lumbar. Si fuera la parte medial, la herida le afectó el psoas. Si le colocara la relación ahí en la parte lateral, me dirían el otro músculo, el músculo afectado, además del riñón, si fue la herida desde atrás, sería el transverso del abdomen. Entonces, es la manera como uno busca que el estudiante relacione. Es lo importante, no de memoria, sino con lógica, con ubicación. Bien, entonces, estas son las relaciones de los riñones. Ahora veamos, hablemos rápidamente de los mecanismos de fijación. Veíamos la foto y lo primero que le sale uno al mirar una foto, pasemos primero la foto inicial para que ellos vuelvan otra vez a mirar y a darse cuenta de esa situación Esta, tan profe. particular. La inicial, esa, mire. Dicen, oiga, la pregunta de cualquiera diría, ¿qué hará que esos órganos tan bonitos estén ahí como pegaditos, tan juiciosos ellos? Evidentemente, los riñones se ubican en ese sitio, entre T11, L2, L3, y más o menos fluctúan muy ligeramente con la respiración. Pero ustedes no van a encontrar un riñón ahí en la pelvis, descendido. No, ellos están ahí ubicados. Entonces, lo primero que se le viene a uno a la mente es, ¿qué pasará? ¿Qué harán para que, o qué ocurrirá para que los riñones estén en ese sitio tan particular? No hagan movimientos arbitrarios. Entonces surge el tema de mecanismos de fijación. ¿Cuáles son los mecanismos que sumados? No es uno por un lado y el otro por el otro. Se suman, se conjugan. Son 3 los mecanismos que determinan que los riñones estén en ese sitio. Y aprovechamos la imagen. Les hablaron de la presión intraabdominal. ¿Alguien maneja el concepto ese de presión intraabdominal? Muchachos, cualquiera que me conteste me puede decir. Profe, es que a mí me parece que ellos no han visto fisiología. No Profe, sé. sí, No, no. qué pena, es que no hemos visto, pero pues Pero podemos asumir que es anatomía como sí, la ¿cierto? presión. Pero anatomía sí ya vieron. Que La es que teoría urinaria. No sé, No, profe. pero- Es que me habían dicho que tampoco, que la ven hoy es.
Sí, está Sí, atrasado. la tenemos ahorita. Sí, Ay, señor. ahí sí, como dice el cuenta, les estoy preguntando más de la cuenta, entonces, pero para que la clase no se pierda, entonces la vamos a seguir. Y esto sube a la grabación y la pueden ver. Yo, muchachos, o sea, eso me induce a que les haga un poquito también de teoría y refuercen lo que vayan a ver, porque si no nos tocaría parar la clase y ¿cuál es el motivo de parar una clase? No, el tiempo apremia. Entonces, voy a hablar yo. Entonces, porque yo creí que ya habían visto esa clase. Entonces, los que me contestaron lo hicieron muy bien, las preguntas del tamaño y el peso, me daban la impresión de que manejaban el tema. Entonces, para que los riñones estén en ese sitio, se requieren 3 mecanismos. Y el tema se denomina mecanismo de fijación, o sea, de sostén de los riñones. El primero se llama presión intraabdominal. La palabra presión significa fuerza, ¿cierto? Entonces, no es más sino la fuerza, ahí la dibujó el profesor, es centrípeta, hacia adentro, determinada por la acción contráctil o el simple tono de los músculos que constituyen la pared abdominal. Entonces, el diafragma por un lado, los músculos que ven ustedes ahí, los van a ver, o no hay necesario que vean los músculos. Esos músculos se contraen, aprieten ustedes el abdomen. Mira, al apretar el abdomen, incrementa la presión intraabdominal. Entonces, la pared abdominal es dinámica, no es una pared rígida, no es un tubo PVC, es una pared dinámica. Por eso, si uno no hace ejercicio, la pared se le vuelve fofa y se amplía y aparece la barriga, ¿cierto? Si hace uno ejercicio, los músculos quedan apretaditos, buena presión intraabdominal y eso incluso contribuye a que todas las vísceras, no solamente los riñones, todas las vísceras queden en su puesto, como cuando los estudiantes los organiza uno en la clase. Usted acá, usted acá, usted acá. El que está adelante no puede echarse hacia atrás porque tendría que pasar por encima de los demás compañeros. Lo mismo le pasa a las vísceras. Las vísceras ya están organizadas en su sitio y esa presión que ejerce la pared abdominal, que se llama presión intraabdominal, pues va a favorecer que cada víscera esté en su puesto. No pueda correrse porque encuentra el vecino y el vecino también está ocupando un espacio. Entonces, un gran mecanismo de que los riñones estén en ese sitio se llama presión intraabdominal. ¿De acuerdo? Hay que tener, ustedes, fisioterapia, enfermería, un estilo de vida saludable. Cuando se hace ejercicio, no solamente basta caminar, no solamente basta correr, sino también hay que ejercitar el abdomen, el cuello. A veces los abandona uno, el cuello y el abdomen, ¿cierto? Son estructuras, son segmentos de nuestro cuerpo que hay que tener también fuertes. En el caso del abdomen, un buen abdomen con abdominales hace una mayor presión intraabdominal. Y entre los beneficios, ya que viene un sistema digestivo, es que la presión intraabdominal, cuando se hace ejercicio y se incrementa, favorece el tránsito intestinal. O sea, una manera de evitar el estreñimiento, pues es la actividad física. ¿Por qué? Porque los músculos aumentan la presión y empujan el bolo intestinal, ¿cierto? Al interior del intestino. Bueno, entonces es el primer mecanismo. El siguiente mecanismo está en una gráfica que se llama fascia renal, la fascia renal. Sigue, fascia renal. Aquí, profe. Después de las relaciones está esa es, y mejor la vemos, ahorita la volvemos a ver, pero primero la fascia renal. La fascia renal es una celda, como una celda de peritoneo, que envuelve a los riñones tanto por delante como por detrás. Entonces tiene una hoja anterior, mira, ahí está, la hoja anterior. Entonces, como un telón, una hoja anterior que cubre a los riñones por delante, cubre a los grandes vasos. Recuerden, cuando hablamos de grandes vasos es cava y en el abdomen, cava y aorta abdominal. Y una hoja posterior que se va por detrás de los riñones también, se une a la anterior. Mire ahí, se puede ver que se unen las dos hojas, anterior y posterior, pero la posterior se pega o se adhiere al cuerpo vertebral. Se adhiere al cuerpo vertebral. Ahí ven. Entonces, por delante cubren de riñón a riñón, es decir, como un telón. Y por detrás se van a pegar a el cuerpo vertebral.
Así como he dejado la descripción, dirían ustedes, pero profesor, no entendemos por qué esa hojita va a ayudar a que los riñones estén en su sitio. Entendimos lo de la presión intraabdominal, bien, la presión, pero esa laminita no le cuaja a uno que ayude. Entonces, evidentemente, la duda que tiene es razonable, porque me falta darle una información adicional. ¿Y cuál es la información adicional? La anterior, Oscar. La imagen anterior. La anterior. ¿Esta? No, la anterior, la anterior. Esa, mire. ¿Qué ocurre con las dos hojas? No, la que tenía. Es que como tenemos retrasado la conexión, yo creo que pasa eso. Ah, ya, no. La siguiente, adelante. Esa. Ahí, listo. Entonces ven ustedes en un corte frontal, mira, ahí está el hígado, está el colon por delante del riñón, mire, hígado y está colon. Ya habíamos visto el lado derecho que estaba el hígado y estaba el colon, mire. Y ven ustedes las dos hojitas, la hoja anterior de la fascia renal, esa, y atrás la hoja posterior. ¿Qué ocurre con esas dos hojas? Siga subiendo. Se pegan las dos hojas anterior y posterior y esa fascia renal resulta insertándose o pegándose en el músculo diafragma. Es decir, se sostienen desde el músculo diafragma, va a ayudar a sostener a los riñones a través de esas láminas del peritoneo. Entonces, ese sería el segundo mecanismo de fijación, fascia renal, con sus dos hojas, anterior y posterior. Y el tercer mecanismo es la grasa que rodea a los riñones, mire, que se llama cápsula adiposa del riñón. Esta Grasa perirenal, ¿cierto? Esa grasa, dirán ustedes, pero profesor, ¿una grasa cómo va a ayudar a sostener a los riñones? ¿Qué es lo que ocurre? Esa grasa no es una grasa así sueltica, es una grasa que está surcada por filamentos de tejido conectivo. Entonces hacen como un esqueleto conectivo en donde está la grasa y hace una labor de sostén. ¿Ve? Entonces los tres mecanismos, presión intraabdominal 1, la fascia renal con sus dos hojas y la cápsula adiposa del riñón, intervienen haciendo sinergia para que los riñones estén en ese sitio que ya les señalamos, en el retroperitoneo, entre T11 arriba, L2, L3 abajo. Será tan fuerte esos mecanismos que incluso en individuos que sufren caídas desde altura, cuarto, quinto, sexto piso, fallecen, ¿cierto? Y en la autopsia resulta que los riñones están en su sitio, no se han desprendido. Cualquiera diría, uy, se cae de 10 metros o 15 metros, pues se caen los riñones. No, son excepcionales los casos en donde los riñones se caen, se desprenden. ¿Por qué? Porque estos mecanismos son muy sólidos, son muy consistentes. Bueno, entonces ya hemos hablado de las relaciones, hemos hablado de los mecanismos de fijación. Ahora vamos a pasar a evaluar la anatomía interna de los riñones, haciendo un corte frontal o coronal. ¿Qué vamos a encontrar en los riñones? Entonces, mire la siguiente, a la anterior imagen. La guía es la anterior. Mire, tenemos que buscar corteza, la médula y el seno renal. Y dentro de la médula tenemos que mirar las pirámides renales. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos. Entonces, pasemos. La cascarita, primero que todo, la cascarita que cubre a los riñones, que es peritoneo visceral, tiene un nombre propio. Se llama cápsula fibrosa del riñón. Mire. Es como si fuera la piel de uno. Cápsula, mire, cápsula fibrosa de los riñones. Corresponde al peritoneo visceral, ¿cierto? Bien, ahora sí, miremos. El segmento más lateral, que es de más o menos 1 centímetro o un poquito más de ancho, se llama corteza renal. Mire, ahí está mostrando el profesor con su manita. Corteza renal, corteza. Bueno, y ustedes no se van a quedar contentos con que corteza y pasan. No. ¿Qué hay en la corteza? Pues en la corteza están las unidades funcionales de los riñones, que son las nefronas. Entonces, en las nefronas se están ubicadas ahí. 1 millón aproximadamente de nefronas hay por cada riñón. 1 millón aproximadamente.
Eso es la corteza renal. Luego encontramos un segmento que se llama médula renal. Y en la médula, ¿qué hay? Observen ustedes que hay de 10 a 18, eso es un rango amplio, estructuras que tienen una forma triangular, mire, una forma triangular. Esa estructura oscura que tiene forma triangular, que se ubica en la médula, se llaman pirámides renales. Las pirámides renales. Repito, hay de 10, algunos autores dicen 12 a 18, es un rango amplio, ¿cierto?, de pirámides. Y ven ustedes que tienen una forma triangular. Miren el vértice de las pirámides. ¿Es agudo? No, es redondeado. Entonces, el vértice de la pirámide tiene nombre propio. Se llama papila renal. Papila renal. ¿De acuerdo? Pues bien, así como ustedes aprendieron que a nivel de la corteza estaban las unidades funcionales, donde empieza a filtrarse la sangre para volver orina. Las pirámides contienen los llamados túbulos uriníferos. Túbulos uriníferos. Ese nombre es un nombre genérico para no mencionar tubito por tubito, porque en histología y en fisiología van a ver que los tubos uriníferos tienen varios segmentos: contorneado proximal, asa de G, contorneado distal, y los últimos se llaman colectores. Imagínense, para no nombrar uno por uno, entonces la palabra que los engloba se llaman tubos uriníferos. Recuerden eso. Yo no es que diga que eso se llaman tubos uriníferos, es el conglomerado de pequeños conductos se llaman tubos uriníferos, ¿cierto? Y tienen ustedes en histología, pero todo en fisiología, que reconocer cada segmento y saber la función que se realiza en cada segmento. O sea, el riñón es complejito, toca estudiarlo despacio. Cada segmentico tiene una función. El contorneado proximal, el asa de Henle, el contorneado distal, el contorneado, mira, ahí estaba usando el asa de Henle, luego el contorneado distal, y en la última partecita, voltea otra vez hacia abajo, se llama túbulos colectores, ¿cierto? Túbulos colectores. Entonces, según lo que les he dicho, cualquiera me puede contestar cuál es el túbulo que desemboca en la papila. Ahí en la papila, ¿quién drena? ¿Quién termina ahí? Sería pregunta de parcial. ¿Quién drena ahí? El colector, ¿cierto? Los colectores, los últimos. Entonces, los últimos van a llevar ya las microgotas, ya las gotas definitivas de orina, van a llegar ahí y van a botar esa orinita ahí a la vía urinaria, que ahorita la vamos a hablar, la vía urinaria, esos tubitos que ven ahí, ¿no? Entonces ya tiene la idea. A nivel de la corteza se va a filtrar, va a aparecer un líquido y ese líquido, la mayor parte de él se va a reabsorber. Ya lo que queda al final es la orina, ¿cierto? Mire lo prodigioso que son los riñones, por eso hay que cuidarlos mucho. Han hecho experimentos y han demostrado que en el día de 24 horas, más o menos, se hace una producción de 180 litros y se reabsorbe el 99%, ¿cierto? De tal manera que la diuresis, que es ya la orina que excretamos nosotros, prácticamente corresponde apenas a 1,5 litros. 1,5 litros es el volumen urinario que en condiciones normales nosotros miccionamos diariamente. Pero la filtración a nivel de las nefronas es de más o menos 180, 190 litros. Quiere decir que se reabsorbe entre el 98 y 99%. ¿En dónde? En ese sistema de tubos, principalmente en el último, en el colector. Ahí es donde va a actuar la hormona antidiurética o va a estar inhibida la hormona antidiurética dependiendo del caso, ¿cierto? Bueno, entonces ya hemos visto la corteza, hemos visto la médula. Falta decir que a nivel de la médula, entre las pirámides se mete un poco de tejido cortical. Eso se llaman columnas renales. Mire, entre las pirámides se encuentra ubicado un poco de tejido de la corteza.
y esa toma la denominación de columnas renales. Finalmente, el tercer segmento que ustedes ven, es como un hueco, por eso se llama seno renal. Entonces tenemos corteza, tenemos médula y tenemos seno renal. Seno es cavidad. Y miren qué está ocupando o qué hay en el seno renal. En primer grado ven ustedes tejido graso, porque la grasa sirve de relleno, sirve de colchón. Pero a nivel del seno renal, de esa hendidura, de ese hueco llamado seno renal, se van a encontrar las diferentes divisiones del pedículo renal, o sea, de las estructuras que entran o salen de los riñones. Ahí se encuentran esas divisiones en el seno renal. Bien. Sigamos para mirar irrigación y después veamos en un contexto de la vía urinaria. Mire la irrigación. Entonces, la irrigación, ven claramente que está dada por la arteria renal. Mire, la arteria renal sale más o menos a nivel de L1. Como ven, la arteria renal izquierda, como la aorta queda cerquita al riñón izquierdo, la arteria renal izquierda es más corta, 3 centímetros en promedio, que la arteria renal derecha, mire, tiene de 5 a 6 centímetros, ¿no? Y vea que la arteria renal derecha, para llegar al lado derecho, tiene que pasar detrás, mire, porque si no comprimiría la cava. Entonces pasa detrás de la cava, ¿no? La arteria dentro del pedículo, lo ven ahí, se ubica en una posición superior. Es alta, la arteria renal. Mientras que la vena está ubicada en una posición anterior, mire. Entonces, adelante la vena, arriba la arteria y por detrás está la vía urinaria. Mire, ahí se alcanza a ver en amarillito la vía urinaria que tiene una ubicación o una posición posterior. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente imagen nos va a permitir mostrar cómo se divide la arteria renal. Entonces, mire ese hecho de la arteria renal, qué ocurre con cada arteria renal. Ven que antes, a nivel del ilio, la arteria renal se divide en una división anterior y en una división posterior. Estas divisiones dan origen a las arterias segmentarias. Entonces pueden ver ustedes que la división anterior origina 4 arterias segmentarias. Cada arteria segmentaria tiene nombre propio. La que va hacia arriba, apical, luego anterosuperior, luego anteroinferior y luego inferior. Y de la división posterior solamente sale una segmentaria. O sea, en total son 5 arterias segmentarias. 4 proporcionadas por la división anterior y 1 proporcionada por la división posterior. Veamos la imagen. Mire, entonces, cuando se aproxima al ilio, ese es un término que le hago yo énfasis, cuando se aproxima al ilio, no antes, cuando se aproxima al ilio, la arteria da origen a 2 divisiones, anterior y posterior. Y miren, entonces, de la división anterior salen 4 segmentarias. Apical, la primera. Anterosuperior, la segunda. Anteroinferior, la tercera. E inferior la cuarta. Miren que es sencillito, es poniéndole atención. Apical, anterosuperior, anteroinferior e inferior. Y de la división posterior solamente sale una sola arteria, que es la posterior, segmentaria posterior. Por tanto, hay 5 segmentos. 4 que provee la división anterior y 1 que provee la división posterior. Vayan tomando una de las arteritas, cualquiera, y ven que ellas tienen esta particular distribución. A medida que van entrando, van dividiéndose, y esos tienen nombres propios, no los vamos a mencionar, ¿no? Interlobulillares, intralobulillares, arcuadas, hasta llegar al final a formar las arterias glomerulares. Pero lo que quiero, no se tienen que aprender fuera de las segmentarias, en anatomía macroscópica no se tienen que aprender más, ¿cierto? Ya las demás divisiones, si al caso en histología se las menciona, pero no es importante tanto nombre. Lo importante en este caso es que observen que entre las arterias y sus ramas no se dan uniones, como ocurre en la mayoría de los tejidos, que se llama, ¿cómo se llaman las uniones entre los vasos sanguíneos?
Cualquiera, dígame el nombre. ¿Cómo se Anastomosis. llaman las uniones que se dan entre los vasos sanguíneos? Anastomosis. Anastomosis. Y entonces vean esta imagen, muchachos. No hay anastomosis en la irrigación del riñón, mire, no hay. Por no haber anastomosis, ustedes se van a aprender una palabrita que no se les va a olvidar, me promete. Porque la palabrita debe ser en mayúscula, negrilla y subrayado, es decir, triplemente importante. Y la palabra es que la irrigación del riñón es terminal. Terminal. Significa sin anastomosis. Sin anastomosis. Eso es quizás el único órgano que tiene una irrigación de esta índole. Los demás es múltiples anastomosis, etc. ¿Por qué se da esto? Porque la irrigación del riñón tiene esa característica y provee un gran beneficio, pero tiene un gran inconveniente. Recuerde que no todo en la vida es felicidad plena. El gran beneficio es que los riñones, recuerden que les dije al principio, que una de las funciones de los riñones era regular, participar. No es que sea el único. Participa en la regulación de la tensión arterial. Participa en la regulación de la tensión arterial. Entonces, ¿cómo se da? Les doy un adelanto. Lógico que en fisiología van a ampliar. Esa regulación de la tensión arterial. El mecanismo que regula, el que inicia esa regulación es la presión del flujo sanguíneo. La presión del flujo sanguíneo hace que se liberen dos moléculas que las van a oír ustedes mucho. Renina, angiotensina. Son moléculas vasopresoras. Renina, angiotensina. Para que se produzca la renina y luego la angiotensina, el estímulo es la presión sanguínea. Entonces, ustedes imagínense, en un caso hipotético, que los riñones tuvieran múltiples anastomosis. Habrían circuitos donde podrían haber 60 de presión, otros lugares donde hubiera 20, otros lugares donde hubiera 40. Es decir, habría una estimulación caótica para la liberación de renina, angiotensina. En cambio, así como está con una irrigación terminal, ¿qué se logra? Que la presión en cada una de esas arterias segmentarias y en sus ramas sea uniforme. Si hay 40 de presión es en todas las segmentarias. Si es 60 es en todas. Si es 20 en todas. Y por ello, entonces, ese mecanismo de la producción de renina angiotensina es un mecanismo controlable y no hay ningún problema. Aquí nos está dando un dato que es un cuarto de la presión sistólica. Entonces, si es 140 será 140 entre 4, ya a nivel del interior del riñón, ¿cierto? Entonces, con eso, con que sea una presión uniforme, ese mecanismo de producción de esas moléculas, pues es coherente, no es caótico. ¿Por qué? Porque la presión es similar en todas las ramas segmentarias y a su vez en sus ramas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente. Y por eso nuestra naturaleza es perfecta. El gran inconveniente sería las lesiones, los traumas. Imagínense una herida en la parte inferior del riñón. Ahí. Afectaría el territorio de qué arteria. A ver, ¿de qué arteria segmentaria? ¿Qué arteria segmentaria estaría afectada? La inferior. La inferior. Bueno, afectaría la inferior. Si uno no sabe, pongamos un cirujano que tenga muchas habilidades con el bisturí, con el carpo y sutura y todo, muy hábil, pero no sabe que la irrigación es terminal. Lógico, eso no ocurre, pero en el supuesto hipotético. Él diría, ay, esta heridita yo la suturo. Yo suturo, y eso por ahí por anastomosis se recupera ese tejido. Pues no. Cuando hay lesiones de los riñones, desafortunadamente, se tiene que hacer resección del segmento. Por ejemplo, en ese caso, lo que el profesor dibujó, una nefrectomía, que en este caso sería subtotal, ¿cierto? No se va a sacar todo el riñón. Si fuera arriba, lo mismo. El problema son cuando las lesiones son en la mitad, ¿no? Porque ahí sí, ¿cómo hace usted armando 2 pedazos y 2 pedazos, y etcétera, ¿cierto? Y por eso el trauma renal, algunos terminan, repito, en nefrectomía.
¿Cuál es la naturaleza perfecta nuestra? De que para eso hay otro riñón, ¿cierto? Entonces, esa es una de las explicaciones funcionales de por qué en muchas funciones tenemos doble estructura, ojos dobles, extremidades dobles, etcétera, ¿cierto? Significa que en el caso de haber una lesión de una, la función parcialmente o totalmente tiene que ser suplida por el órgano contralateral. Se ha visto que los individuos pueden sobrevivir correctamente con un solo riñón. Lógico, con sumo cuidado, muy buena hidratación. Un individuo con un solo riñón no se puede dar el lujo de deshidratarse para que se le formen cálculos, etcétera, porque ahí sí, como dice el cuento, tras de que cotudo con papera, ¿cierto? Entonces, esa es la relación con la irrigación, que creo que debió quedar claro. Es terminal, trae ventajas, sí, pero también trae una pequeña desventaja. Bien, sigamos. Aquí ven los segmentos. El amigo Netter que le gusta mostrar segmentos. Entonces, a ver, esos segmentos son dados por cada arteria segmentaria. ¿Cuál sería el segmento amarillo? ¿De qué arteria segmentaria? Apical. La apical. El verde. Anterosuperior. Anterosuperior. Anterosuperior, correcto. El azul. Anteroinferior. Anteroinferior. El fucsia. Inferior. 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 ¿Ve? Sencillito, desde que esté uno atento va copiando. Ahora la cara posterior, el rojo. Segmentaria, pues posterior. 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 Bueno, entonces, vean ustedes lo importante de saber de esos segmentos. A ver, sigamos con otro tema. Bueno, pónganle cuidado, muchachos. Lo que yo les he dicho de que una arteria renal que sale a nivel de L2, eso cobija, y nosotros hemos hecho estudios directos, hemos tomado también información de estudios realizados en otros grupos poblacionales, pero entre otras cosas, el grupo de variaciones, que ya va a cumplir 20 años en la universidad, el grupo de variaciones anatómicas, el primer estudio que hicimos, ¿no?, fue de la irrigación renal. Y para eso tomamos 194 cadáveres. 194. Nos tocó año y medio de ir a medicina legal. Bien. Y la información que nosotros tenemos, pues concuerda con muchos estudios, aunque difiere de otros. Pero en resumidas cuentas, en promedio puede decirse que 1 de cada 4, es decir, el 25% de los individuos no tienen la distribución que les acabamos de mencionar. Una arteria renal derecha, una arteria renal izquierda. Mire lo que muestra la imagen de Netter. En este caso, en el caso de la izquierda, ven ustedes que hay 4 arterias renales. 4, mire. Está la principal y 3 arterias adicionales. Claro está que eso no lo vimos sino en menos del 1%. Lo más usual, lo más frecuente es que haya una adicional, es decir, en ese lado, en lugar de en lugar de una, haya 2 arterias renales, ¿cierto? Entonces, es una variación, ¿no? La otra variación, en este caso, ¿cuál sería la variación? Para alguien que pueda opinar. No es en el número, hay una sola arteria renal, pero entonces, ¿en qué consistirá ahí la variación? ¿Qué les había hecho al principio? ¿En qué momento es que la arteria renal se divide? Cuando está llegando al ilio, ¿cierto? Y mira ahí, es una división temprana. La arteria ahí no tiene más de 1 centímetro y rápidamente ya se está dividiendo, ¿cierto? Se está dividiendo. Entonces, recuerden, más o menos 1 de cada 4, en la mayoría de estudios ha mostrado esas 24%, 27%, pues redondea uno, dice 1 de cada 4. Tiene variabilidad en el número de arterias renales. Vamos a mostrarles una serie para que descansen incluso, una serie de imágenes nuestras, de las investigaciones nuestras, para que se den cuenta cómo es igualmente la vena renal también puede haber variabilidad. Mira, aquí en el lado derecho hay una doble arteria renal, una doble vena, mire, no es una sola, sino una. Y en el lado de la derecha es unas
variaciones de comunicantes, mire, entre la vena renal y la vena ilíaca. Se pueden dar esos casos. Es decir, nosotros por dentro también somos variantes, por fuera somos delgados, gorditos, morenitos, ¿no? Etcétera, ¿cierto? Por dentro también tenemos un espectro de variabilidad. Esa es una imagen de nuestras investigaciones, quizá la mejor foto que obtuvimos, muy bonita, ¿cierto? ¿En qué consistía la técnica? Agarrar los bloques de riñón e inyectarles por las arterias y por las venas un material líquido que después fraguaba y se volvía un plástico. Y después lo sometíamos a una sustancia, la soda cáustica, una sustancia que corroía el tejido y dejaba solamente la sustancia que habíamos inyectado. Después lo sometíamos a lavado. Es una técnica un poquito dispendiosa, pero mire esas imágenes como si fuera de Atlas. Van a ver una serie de imágenes de variaciones. Por ejemplo, aquí mire, la vena renal derecha se va formando muy tardíamente y al fondo se ve otra vena. Mire, son dos venas ahí pegaditas. Se le coloca uno zoom. Pero veamos otras imágenes para verlas rápido, para no detenernos mucho, porque ese no es el objetivo. Ahí, una y una, pues prácticamente no había variabilidad. Un poquito, la vena renal izquierda originándose tardíamente, mire, de dos venas tributarias, ¿cierto? Siguiente. Aquí ya vemos, mire, dos y una. Dos en el lado izquierdo, una en el lado derecho, una vena renal. Ya la primera observación, las variaciones no son en espejo. ¿Qué quiere decir eso? De que puede haber variaciones en un lado y en el otro no, ¿cierto? Es decir, no que hay tanto en el derecho, mire esa variación, 2 y 2, pero mire el sitio de emergencia, ¿no? Usualmente tiene que ser una enfrente de la otra, y mire en este caso. Entonces, vea lo importante que es desde las ciencias básicas entregar este tipo de informaciones a los cirujanos, enseñarles cómo es la distribución, porque cuando hay exámenes previos, pues todo se hace muy bien. Por eso las cirugías programadas por naturaleza no se deben complicar. Pero cuando es urgencias, ¿qué se requiere? El conocimiento, se requiere la habilidad del que opera. Y, por ejemplo, que un individuo haya sufrido un tiro, pongan cuidado en el lado derecho. Este está en el lado derecho, está volteada, ¿cierto? En el lado derecho. Hay hemorragia, ahí donde el profesor colocó 1, hay hemorragia, ¿no? Un cirujano que no sepa de variaciones, pues simplemente ve la hemorragia y liga, ¿sí? Ya satisfactorio, pues mire, la cirugía va exitosa. El cirujano que sabe de variaciones dice, oye, esta ramita se va para un lado, ¿qué tal que sea una arteria renal accesoria? ¿No? Entonces, ¿qué se pone a hacer? Se pone a seguirle el trayecto y sabe que está llegando al riñón. Entonces, mire, ¿qué es lo que tiene que hacer adicionalmente? Una nefrectomía. El que no sabía, simplemente ligó, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con ese paciente? Que al poco tiempo, 2 o 3 días, va a empezar a presentar alteraciones de su función renal. Y se tienen que hacer estudios y volver a intervenirlo, porque si no se muere. Entonces, vean ustedes cómo es de importante para el cirujano saber de variaciones, porque el éxito, sobre todo en urgencias, está en la manera como reconozca los tejidos. Sigamos otras. Mire, lo que decía que no son en espejo, 1, 2 y 3 para un lado, 2 por el otro, ¿no? Sigamos las demás. Mire, 2 y 2, pero también asimétricas, mire, asimétricas. Y pasa por el Y otro una lado. pasando por delante, imagínese, una pasando por delante, imagínese, cuando se deben pasar por detrás. Entonces, siguiente, mire. Creo que es la misma. Es la misma, sí. Sí, Sí, la misma vista. Sí, correcto. El anterior y el otro es posterior. Sí, buen observador que es Oscar. Entonces, ahí vieron ustedes las variaciones. ¿Por qué es importante también el tema de la variación? Casi nadie sabe esta circunstancia con respecto al trasplante de riñón.
¿cierto? La inmensa mayoría de la gente va a creer que el trasplante, ese se llama collar, la vena formando un collar aórtico, ¿no? Mire, se divide y pasa por delante y pasa por detrás de la aorta, collar aórtico. Imagínese esa belleza de variación. El que la vea se asusta y si no sabe, ¿no? Como aquí un monstruo, ¿no? Les decía que cualquiera, con respecto a los trasplantes, va a creer que si yo le hago un trasplante, le saco un riñón y le coloco el otro, ¿cierto? Es lo normal, ¿no? En la córnea, en el corazón, donde sea, pues quito el malo y le pongo uno bueno, del donante. En el caso del riñón, no, porque se cuenta, si el donante tiene una sola arteria, ¿cierto? Y el receptor tenía 2 arterias renales, ¿cómo va a empatar 2 con 1? Recuerden el flujo, que el flujo tiene que ser uniforme. Entonces se altera y va a generar un disturbio en la presión arterial insostenible. Entonces, para evitar esos problemas, ya la técnica de trasplante renal consiste en los 2 riñones que están malitos, que están trabajando en un 5, 10, 15%, se dejan quieticos. ¿Y qué es lo que se hace? El riñón donante se instala, se une a la arteria, se une a la vena, se une a la vía urinaria, se le hace una hamaquita, como dice el cuento, un complejo de peritoneo para sostenerlo. Y en eso consiste el trasplante de riñón. No se sacan los riñones, se dejan los riñones y, repito, solamente el donante se incluye y se hace las respectivas suturas por esta situación, ¿no? Porque es difícil encontrar un donante con la misma característica del receptor, ¿no? Con la misma característica. Entonces, repito, altera de una vez el flujo de ese nuevo riñón y se pierde el trasplante. Bueno, ahora sí pasemos a la vía urinaria. A las vías urinarias. Nos toca devolvernos, Oscar, para mostrar los cálices. Era que para no repetir la imagen, tocaría de pronto arreglar la presentación. Ahí, mire. Entonces, las vías urinarias se consideran a los conductos que permiten el desplazamiento de la orina desde los riñones hasta la vejiga. Esa serie de conductos, repito, así como hablábamos de túbulos uriníferos, a todos los conductos que están ubicados en las pirámides. Aquí también la figura genérica se llama vías urinarias, pero los tenemos que discriminar cuando sea necesario. Entonces, ¿cuáles son esos conductos que permiten que la orina fluya desde los riñones hasta la vejiga? Entonces vemos, empiezan unos conductos bien delgaditos, bien pequeñitos, que se insertan en las papilas renales. A esos conducticos se les va a llamar cálices menores. Entonces, en primera estructura, Oscar, marquemos los cálices menores. Cálices menores. La pregunta, ¿cuántos cálices menores hay por riñón? De acuerdo a la observación que ustedes están viendo. ¿Cuántos cálices habrá? 18. Pues depende de las papilas. De las papilas, y las papilas dependen de las pirámides. Entonces se van al concepto de cuántas pirámides hay, y les había hecho 10, 12 a 18, ¿cierto? Es un rango amplio. Es decir, habrá tantos cálices como pirámides haya. En cada riñón es individual. Bien, esos tubitos que le hemos dado el nombre de cálices menores, ven ustedes en la imagen que confluyen, se juntan para formar un conducto de mayor calibre. Ese segundo conducto, o ese conducto resultante, se va a llamar cáliz mayor. Entonces, primero los cálices menores, segundo los cálices mayores. En la imagen, ¿cuántos cálices mayores ven? ¿Cuántos cálices? 1, 2 y 3. En la mayoría de los individuos hay 3 cálices mayores. En la mayoría. Pueden haber 2 apenas, pero en la mayoría hay 3. Entonces ya tenemos 2 componentes de las vías urinarias, cálices mayores, cálices menores. Luego, los cálices mayores
confluyen y forman una estructura en forma de embudo, como lo ven ahí. Esa estructura en forma de embudo que resulta de la confluencia de los cálices mayores se llama pelvis perorrenal. Ojo, pelvis renal. A su vez, recuerden que la pelvis siempre tiene una ubicación posterior dentro de los elementos del pedículo. Dentro de los elementos del pedículo, la arteria es superior, la vena es anterior y la pelvis renal es posterior. Bien, la pelvis renal se va a continuar, sería la cuarta estructura, con el uréter. Y ahí terminamos las vías urinarias. Entonces son cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y uréter. Vamos a hablar ahora del uréter. Y para eso tenemos que mirar unas imágenes posteriores, ¿cierto? Donde diga vías urinarias, el subtítulo. Ahí tenés. Entonces, mire la explicación: cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal y uréter. Entonces, ahora vamos a ver el uréter, que es el que nos interesa. Mire. El uréter, escúchame. Contéstale, por favor, contéstale a Daniel. Contéstale a Daniel, contéstale a Daniel. Bien, entonces, el uréter, como ven ustedes, es un conducto que continúa la pelvis y llega hasta la pared posterior de la vejiga. La longitud es de aproximadamente 25 centímetros. Ese tubito tiene más o menos 25 centímetros de longitud. 25 centímetros de longitud. Me estarán preguntando ustedes, ¿y el calibre? Entonces, el calibre del uréter en sujetos adultos es de más o menos 3 a 5 milímetros. Es como si fuera una mina de lapicero, ¿cierto? Parker, ¿cierto? 3 a 5 milímetros. Pero ojo, las paredes del uréter en reposo permanecen colapsadas, es decir, juntas, no es un tubo rígido, sino las paredes están colapsadas. Solamente se va abriendo el uréter por la onda que va impulsando las gotas de orina. Entonces va una acción contráctil que se llama onda peristáltica, ¿cierto? Una onda rítmica que va impulsando de sentido descendente, va impulsando y entonces va notando uno que se contrae, se relaja, se contrae y va impulsando el flujo urinario, ¿cierto? Bien, entonces les decía que el calibre del uréter es de 3 a 5 milímetros, ¿no? Hay 3 sitios en donde el uréter es ligeramente más estrecho. 3 sitios. ¿Cuáles son esos sitios donde el uréter es ligeramente más estrecho? En su origen, o sea, donde se pega a la pelvis, más arribita, ahí más o menos, ahí sería el cuello del uréter. Recuerda que el cuello es, mire, el cuello nuestro es una zona delgada. Entonces, ahí, el cuello del uréter es un sitio donde ligeramente es más estrecho. Sería el primer sitio de estrechamiento. El segundo sitio de estrechamiento es el momento en que el uréter está cruzando por delante de los vasos ilíacos. Entonces, sería un estrechamiento ilíaco. Segundo sitio de estrechamiento. Y tercer sitio, donde es ligero, es el momento en que el uréter está atravesando la pared de la vejiga. Entonces es un sitio intramural, muro o pared, es lo mismo, intramural vesical. ¿Cuál es la importancia de que ustedes sepan eso? Porque podría no decirles. Es para que sepan ustedes y entiendan por qué en algunos sitios, y ya saben cuáles son los sitios, donde se pueden trancar, no pueden seguir avanzando las piedras, los cálculos. Y son los sitios donde uno debe mirar, ¿no? En una sospecha de cálculos que estén ahí detenidos. Entonces, lógico, donde sea más estrecho, los cálculos se van a detener, ¿no? Y desde luego, los cálculos del uréter es un proceso patológico muy doloroso. Origina
un cólico renal, se le llama así cólico renal, extremadamente doloroso. Requiere a veces morfina para atender a esos pacientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense la cantidad de orina tratando de pasar y encontrando un trancón, pues el uréter se contrae, genera una acción de presión altísima que se refleja en dolor. ¿De acuerdo? Bien. Mire de esa manera tan sencilla que les mostró el profesor Oscar los sitios donde los cálculos se detienen, que son los sitios de estrechamiento. Bien, aprovechemos el otro lado para mostrar los segmentos del uréter. Entonces, el uréter, como ven ustedes fácilmente, lo podemos dividir en dos segmentos. Uno, que es el superior, se llama uréter abdominal, o lo pueden encontrar como uréter lumbar. Los dos nombres son correctos. Y el segundo segmento, cuando el uréter entra a la pelvis, entonces uréter pélvico. ¿Cierto? ¿Cuál es el sitio que los delimita? Los vasos ilíacos. Ahí está la mitad. Entonces, por arriba de los vasos ilíacos, el uréter se llamará abdominal. Por debajo de los vasos ilíacos, el uréter se llamará pélvico. ¿De acuerdo? Ahora veamos esas estructuras tan bonitas que están cruzando por delante del uréter abdominal. El paquete gonadal. Mire, entonces la arteria y vena gonadal van a cruzar por delante del uréter abdominal, ¿cierto? Por delante del uréter abdominal. Si se trata de hombre, serán los vasos testiculares, ¿cierto? Si se trata de mujer, serán los vasos ováricos. Si dice uno de manera genérica, sin hablar de género, pues estará diciendo de vasos gonadales. Ven ustedes muy claramente que la vena gonadal izquierda, miren la situación tan importante, la vena gonadal izquierda desemboca en la vena renal. Mire ese hecho, eso es para no olvidarlo, mire. La vena gonadal izquierda desemboca en la vena renal, mientras la derecha lo hace en la cava, mire la vena. Las dos arterias sí se originan desde luego de la arteria aorta, las dos arterias gonadales, derecha e izquierda, pero la vena en el lado izquierdo llega a la vena renal y en el lado derecho llega a la vena cava. Ojo, que esta es una de las posibles razones por las cuales las venas gonadales en el hombre, que se llaman testiculares, pueden en algunos individuos aumentar de dilatarse, ¿no? Y generar lo que se llama el varicocele, ¿no? Por el hecho en el lado izquierdo de tener que subir más, mire, 1 a 2 centímetros más, y de llegar en sentido longitudinal, en contra de la gravedad. En cambio, en el lado derecho, mire, llega a la cava, más abajo, son más cortas, y llega a chanfle, en sentido tangencial. Entonces, no se ve afectado. Es un problema que afecta a algunos hombres que se llama varicocele, es decir, que se le dilatan las venas del testículo, ¿cierto? Bien. La irrigación del uréter. Ahorita miramos eso. La irrigación del uréter. Aprovechemos de una vez la irrigación, ¿no? La irrigación. Entonces, esas ramitas chiquiticas que ustedes ven, mire, parecen hilitos, pues tienen que irrigar el uréter. Entonces, se dice que el uréter está irrigado por las arterias ureterales, de uréter, ureterales. Las de arriba se les llamará ureterales superiores, mire, ureterales superiores, que van a irrigar la parte superior del uréter, mire, la parte superior. La parte media, salen otras arteritas, mire, no, más arribita, la parte media, que salen de las gonadales, mire, arteritas que salen de las gonadales, en el otro lado ven que salen también de la aorta, mire. Entonces, esas se llamarán ureterales medias, ¿cierto? Ureterales medias. Y en la parte más inferior estarán, o sea, ya a nivel pélvico, baje más, estarán las ureterales, mire, el uréter, ureterales inferiores, suben, mire, ureterales, que son ramas de la vesical inferior. Entonces, en resumen, para el término de irrigación, dividimos al uréter en 3 segmentos, en términos de irrigación. Segmento superior, segmento medio y segmento inferior, ¿cierto? En términos de irrigación.
Y las arterias que lo irrigan, pues se llamarán ureterales superiores, ureterales medias y ureterales inferiores. Y ya saben de dónde salen cada una de esas arterias ureterales. ¿De acuerdo? En la mujer, este es un dibujo de mujer. En la parte del uréter próximo a llegar a desembocar en la vejiga es muy importante. ¿Por qué? Porque mire, está siendo cruzado el uréter por la arteria uterina, la arteria del útero, mire, la arteria que va para el útero, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Mire, la arteria uterina va a buscar desde luego al útero para irrigarlo y pasa por delante del uréter. Y mire que pasa muy cerca del cuello del útero, 1 a 1,5 centímetros del borde del cuello del útero. Veamos la siguiente imagen, eso lo comprueba para que se acuerden siempre. Mire esa imagen, espectacular. Es una imagen de arriba hacia adelante. Y ven el uréter, mire, cruzando los vasos ilíacos. Y ya en la parte final, ven cómo la arteria uterina, antes de llegar al útero, pasa por delante del uréter. Si ustedes dijeran, bueno, ¿y eso qué pasa, profesor? ¿Cuál es el problema? Como dicen cuando está uno con medio tono de pelea. ¿Y cuál es el problema? No, no hay ningún problema. Es una situación fundamental que la deben saber todos cirujanos ginecólogos. ¿Por qué? Porque la cirugía más frecuente que se hace a la mujer es la histerectomía. Lógico, quitando las cirugías estéticas, ¿no? Sin contar las estéticas, sino las cirugías que son requeridas, son indispensables. De todas las cirugías que se hacen a la mujer, la de mayor frecuencia es la histerectomía. Porque desafortunadamente, para ustedes las mujeres, después de los 35 años, un buen número de mujeres desarrollan tumores benignos, los miomas o fibromas en el útero. Y esos miomas o fibromas se caracterizan por la sensación de peso, pues algunas se lo aguantarían, ¿cierto? Pero por hemorragias muy intensas. Entonces, ¿quién va a estar contento con una situación de hemorragia? La solución, entonces, en la mayoría de las veces, de esos miomas o fibromas, es sacar el útero. La histerectomía. Histerectomía. Yo, por ejemplo, tengo 4 hermanas, y a todas le hicieron histerectomía, ¿no? Entonces, en ese procedimiento, pues el cirujano, en el momento en que va sacando el útero, ¿no? Si no tiene cuidado, tiene que ligar la arteria uterina, pero podría ligar también el uréter, ¿no? Desde luego que es una situación que todo cirujano la debe saber, pero han habido casos de casos, ¿cierto? Muy rarísimos, pero han ocurrido que ligando la arteria uterina también ligue el uréter. Entonces esa persona va a tener una complicación, la van a tener que reintervenir y con una serie de complicaciones bien serias, ¿cierto? Bueno, entonces ya vimos el uréter, ya no hay problema con el uréter, ¿cierto? Pasemos a la siguiente estructura, creo que ya es vejiga. Ahí lo estamos viendo nuevamente, ¿cierto? La misma figura, viendo la arteria cómo pasa por delante, para llegar finalmente el uréter a la pared posterior de la vejiga, ¿no? Sigamos. Bueno, la inervación de los riñones y de las vías urinarias, ¿no? Entonces, recuerden que esa inervación va a ser de carácter autonómico, es decir, quien inerva es el sistema nervioso autónomo. Y van a recordar por siempre ustedes que hay 2 componentes en ese sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático, ¿de acuerdo? Entonces, ese manojo de fibras nerviosas que llegan al riñón, pues lo llamaré a uno plexo renal, desde luego. Pero de una vez, dentro de ese plexo, tiene que saber que hay unas fibras que son de función simpática y habrá unas fibras de función parasimpática. Aquí en el esquema, el profesor les está diciendo que las simpáticas tienen color rojo, el esquema de Netter, mientras en color azul están las fibras parasimpáticas, para mejorar la comprensión. Entonces ven ustedes que el parasimpático, ¿no?, que es en color azul, vienen desde el tallo cerebral, las fibras parasimpáticas, porque quien las provee, quien las suministra son ramas derivadas del nervio vago.
Mire, el vago llega incluso hasta el riñón, ¿no? Parasimpáticas, el nervio vago, ¿cierto? ¿Qué va a originar el nervio vago en el riñón y sobre todo en la vía urinaria? La contracción peristáltica, la contracción, ¿cierto? Esa actividad contráctil que permite que la orina se pueda desplazar por la vía urinaria, ¿cierto? Pero el vago no le alcanza para tanto, solamente llega a la vía urinaria superior, porque el segmento medio, ahí le toca subir un poquito la imagen, Oscar, el segmento medio del uréter y la vejiga, la parasimpática, ya no le alcanza al vago, sino le alcanza o tiene que venir de los segmentos sacros. Mire, los segmentos sacros son los que van a inervar desde el punto de vista parasimpático, ¿a quién? Al segmento medio del uréter y de ahí para abajo. Segmento medio del uréter, segmento inferior y vejiga, ¿cierto? El segmento superior del uréter y todo el resto de vía urinaria, pelvis y cálices, la inervación parasimpática viene del nervio vago. En los dos, la acción parasimpática va a ser la contracción peristáltica, ¿de acuerdo? Ahora las fibras simpáticas, que está en rojo, vienen de las astas laterales, las fibras simpáticas, las que son rojas, mire, vienen de las astas laterales de los segmentos medulares T11, T12, L1, L2. Mira, ahí están los cuatro. T11, T12, L1, L2. Y esa información simpática va a llegar al riñón, ¿cierto? Que está en rojo. Mire, la fibra simpática está en rojo. Y va a inervar a los vasos sanguíneos. Lógico, el simpático siempre inerva vasos sanguíneos y va a regular el flujo sanguíneo, ¿cierto? Inervando la capa muscular de los vasos sanguíneos. Pero a nivel de la vía urinaria, el simpático hace lo contrario del parasimpático. Entonces el simpático relaja el músculo liso de la vía urinaria. Entonces son antagonistas, ¿cierto? El parasimpático encargado de la onda contráctil. El simpático relaja, ¿cierto? Si no hay orina en ese momento, la vía urinaria se relaja por la acción simpática. Y también el profesor marcó fibras sensitivas. Recuerden, la vía urinaria es extremadamente sensible y se requiere unas fibras sensitivas que usualmente viajan en sentido contrario de las vías simpáticas. Es decir, los nervios simpáticos también contienen fibras sensitivas que van en sentido contrario, ascendente, llevando información, ¿no? Y van a llegar a los mismos segmentos medulares, ¿cierto? Van a llegar a los mismos segmentos medulares. Y de los segmentos medulares va a seguir la información. Mira, ahí está, la flechita hacia arriba. Ahí hay un error, ¿no, Oscar? No la cruza. Mire, recuerden que dolor y temperatura, dolor es lo que impera, se cruza al cordón opuesto. Mire, ahí el amigo Netter se equivocó y colocó el fascículo espinotalámico lateral. Debería ir al otro lado, ahí, en el cordón lateral del lado opuesto. Porque recuerde que la información sensitiva se cruza, ¿cierto? En la segunda neurona. Ahí el amigo no lo colocó cruzándose. Un errorcito, pequeños errores, mire, en un libro tan visitado, y hay ese error. Lo captamos nosotros. Bien. Ahora sí hablemos de la vejiga. La vejiga es una bolsa, ¿no? Destinada las generalidades, las relaciones, irrigación e inervación. Vamos a hablar de ello, las generalidades. La vejiga es una bolsa, mire, ubicada en la parte más inferior de la pelvis. Eso se llama hipogastrio. La parte más inferior de la cavidad se llama hipogastrio. Por eso dicen las señoras dolor bajito, es dolor en hipogastrio. Esa función de la vejiga es la de almacenar la orina para que la orina, sea evacuada de manera periódica, no sea evacuada de manera continua. ¿Qué tal nosotros orinando a toda hora? ¿Cierto? Sería totalmente improcedente, ¿no? Esa bolsita, que es la vejiga, pues tiene una serie de relaciones. Por delante, tanto en hombres como en mujeres, se ubica detrás del pubis. Detrás del pubis. Eso ocurre tanto en hombres como en mujeres.
Por detrás, ahí sí hay una diferencia entre hombre y mujer. Por detrás, en la mujer se ubica detrás, se ubica la vagina. Detrás de la vejiga se ubica la vagina. En el hombre está el recto y el receso recto vesical del peritoneo. Esa hendidura de peritoneo se llama receso. Mire, esa hendidura se llama receso recto vesical. Veamos la siguiente, que es femenina, y ven la diferencia. Por delante, igual, hombres y mujeres, ¿cierto? La vejiga encuentra al pubis. Mientras que la gran diferencia es atrás. En la mujer, detrás de la vejiga, va a estar la vagina. Va a estar la vagina detrás de la vejiga, ¿cierto? Recuerden, en el hombre está el recto. En otras palabras, la vagina en la mujer se interpone, se ubica entre vejiga adelante y recto atrás, ¿no? Eso lo vamos a ver en reproductor femenino. En el hombre sí está la pared posterior de la vejiga y después el recto, ¿de acuerdo? Bien, a los lados, tanto en hombres como en mujeres, la vejiga tiene la pared pélvica constituida por el músculo elevador del ano. Ahí está, en una vista lateral, mire, como encajonando la pelvis, está el músculo elevador del ano. Luego va a ser la relación tanto a la derecha como la relación a la izquierda, ¿cierto? Bien. Aprovechemos de una vez diciendo que en la vejiga, nos toca en la otra, en la vejiga se le reconocen 3 paredes. Una pared superior, una pared anterior y una pared posterior, ¿cierto? Entonces, esa es la configuración de la vejiga. Pared superior, pared anterior y pared posterior. Pues veamos las capas de la vejiga. Como es una bolsa, es una víscera hueca. Entonces, en la vejiga siempre vamos a encontrar 3 capas que las tenemos que reconocer. La capa interna, recuerden siempre, la capa interna de una cavidad se le llama mucosa. Entonces, en este caso, mucosa vesical. La capa media, vean que está bien gruesa comparada con otras capas medias, por ejemplo, el intestino. Es de casi en algunos casos 1 centímetro de espesor. La capa media y la capa muscular, que está constituida por fibras circulares, fibras longitudinales, fibras oblicuas, pero de músculo liso, recuerden, es músculo liso, es involuntario. Por ese espesor que tiene y por la función que es expulsar cuando se contrae, expulsar la orina que hay al interior de la vejiga, se le llama a ese músculo con nombre propio. Usualmente no tiene nombre propio las capas de los órganos, ¿no? Por ejemplo, usted dice capa muscular del recto, capa muscular del estómago, y no le da nombre propio. En el caso de la vejiga sí tiene nombre propio y se le llama músculo detrusor de la vejiga. Y la capa externa, que es peritoneo, mire, la capa externa, tiene una particularidad, se le llama serosa. Recuerde, al peritoneo que cubre un órgano se le llama serosa. Pero mire, la serosa tiene esta configuración, cubre toda la pared superior, cubre la pared superior en toda su extensión, pero al llegar adelante no va a cubrir la pared anterior, sino se refleja, es decir, se levanta para cubrir el resto de pared abdominal. Entonces, ese hecho sí lo tienen que ustedes valorar, que la pared anterior de la vejiga no está cubierta de serosa. Ahí, por delante, ahí es puro tejido graso, miren. Puro tejido graso, ¿cierto? ¿Qué ocurre con la pared posterior, la serosa? Coge la cara posterior, la cubre parcialmente y rápidamente se refleja para formar el receso que ya les mencionamos, el receso recto vesical, ¿cierto? El resto de pared posterior de la vejiga se va a relacionar con una estructura en el hombre que se llama glándula seminal. Glándula seminal. Bien. ¿Qué ocurre con la mucosa de la vejiga? La mucosa. Ella se caracteriza por presentar muchos pliegues. La mucosa de la vejiga se caracteriza por presentar unos pliegues así como, no tan exagerados tampoco, como un acordeón, ¿cierto? Muchos pliegues. ¿Para qué? Para poder distenderse
dependiendo de la cantidad de orina que vayamos vertiendo ahí desde los ureteres, ¿cierto? Entonces, el hecho de que la mucosa tenga bastantes pliegues facilita poder aumentar el volumen de la orina que está almacenándose en la vejiga. Pero miren la pared posterior, la pared posterior inferior. Hay un sitio en la pared posterior inferior donde la mucosa es lisa, mire, la mucosa es lisa. Y ese sitio tiene una particular importancia. Esa pared o ese segmento posterior inferior se llama trígono vesical. Trígono vesical. ¿Ve? Trígono porque es un triángulo. ¿Y quiénes son los elementos que delimitan ese trígono? Mire, ahí está espectacular. Un triángulo, ¿cierto? Vean ustedes la desembocadura de los dos ureteres, el lado derecho y el lado izquierdo. Y en el vértice inferior va a estar el orificio interno de la uretra. Ahí va a empezar la uretra. En este caso es una uretra femenina, ¿cierto? Entonces, esa zona, la zona del trígono vesical, se ubica en la parte posterior e inferior de la vejiga. Posterior e inferior de la vejiga. Y el trígono está delimitado por esos tres elementos. La desembocadura de los ureteres y el orificio interno de la uretra, tanto en hombres como en mujeres. Bien. La vejiga tiene gran cantidad de receptores de presión, o sea, son receptores encapsulados, responden a la presión. Y a medida que se va llenando la vejiga, va estimulando esos receptores. Y por eso, después de que tiene uno usualmente más de 200 mililitros, 200 centímetros cúbicos, ya empieza a sentir uno alguna ligera sensación, que no es dolorosa, es como un aviso, como una ligera molestia. Ya uno sabe que la vejiga ya está empezando a experimentar la sensación de tener que evacuar, ¿cierto? Entonces es el reflejo que ya inicia esa sensación miccional. Sin embargo, uno inmediatamente no corre a orinar porque sabe que tiene todavía un compás, es como el primer aviso. Y durante ese lapso, que puede ser una hora, hora y media, la vejiga se sigue llenando. Hay más orina. Y desde luego la sensación se va volviendo más exquisita. ¿Por qué? Porque más mecanorreceptores se van estimulando. Hasta que llega el momento en que ya uno considera que esa sensación es evidente y uno ya interpreta que la vejiga está llena o casi llena y que tiene entonces que ir a evacuar. ¿De acuerdo? Entonces mire ese mecanismo de enseñanza. La vejiga le va diciendo a uno cómo anda. Bien. Finalmente, la irrigación de la vejiga. Desde luego va a estar la vejiga irrigada, unas anteriores, de pronto, donde mostramos, por las arterias vesicales. Arterias vesicales. Antes. Arterias vesicales, hay una figurita, mire, ahí está. Entonces, tenemos útero primero y después tenemos la vejiga. Y ven ustedes que entonces hay dos arterias vesicales, vesical superior y vesical inferior. La vesical superior es esa, viene a su vez de la arteria umbilical, ¿cierto? La arteria umbilical iba para el ombligo, pero da una rama importante para la vejiga, se llama vesical superior. Y desde luego va a irrigar la parte superior de la vejiga, tanto a derecha como a izquierda. Y luego tenemos la otra arteria, la arteria vesical inferior, que es rama de la ilíaca interna, ¿cierto? Son las dos arterias que van a irrigar a la vejiga, ¿de acuerdo? Nos falta la inervación de la vejiga. Eso sí ya son las imágenes siguientes, la inervación. Inervación. Ya mire la composición de la pared, la inervación, ahí está claro. Entonces, sigue siendo inervación del sistema nervioso autónomo. Fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. En azul sigue lo mismo, las fibras parasimpáticas. En rojo sigue la misma simbología, las fibras simpáticas.
Y en color negrito, las fibras sensitivas, ¿no? Vejiga y los órganos anexos. Las fibras parasimpáticas, recuerden, ya no alcanza la inervación vagal a llegar a generar inervación a la vejiga. Entonces, la inervación parasimpática de la vejiga procede de los segmentos sacros, S2, S3 y S4. Están, miren, las fibras de color azul, S2, S3 y S4. Y ven ustedes que las fibras parasimpáticas van a inervar ante todo al músculo detrusor de la vejiga, o sea, a la capa muscular. De tal manera que esa acción parasimpática en la micción va a influir en que el músculo detrusor se contraiga de manera vigorosa, ¿cierto? En azul está la inervación del músculo detrusor, ¿de acuerdo? Y las fibras rojas van a inervar, o sea, las fibras simpáticas van a inervar al músculo que se ubica en el inicio de la uretra, que se llama esfínter interno de la uretra. Mostremos el esfínter interno. Esfínter interno. Ahí está. Entonces, tan pronto se va a iniciar la uretra, ahí podría ser, es el orificio. Rodeando el orificio hay unas fibras musculares que vienen del músculo detrusor y le dan la vueltica como un collar, ahí, hasta ahí, serían las fibras que se llaman esfínter interno de la uretra. Entonces, ese esfínter, el esfínter interno de la uretra, va a estar inervado por las fibras simpáticas. De tal manera que en la micción se requiere que el esfínter interno se relaje, porque si no, ¿cómo yo voy a tratar de salir por algo que está cerrado? Y a la vez el músculo detrusor se va a contraer y con eso la orina empieza a fluir a través de la uretra. Bien, la siguiente clase nos queda un pedacito para terminar la uretra, el componente de la uretra. ¿De acuerdo? Es importante en enfermería enseñarles bien lo de la uretra, ¿cierto? Por la aplicación de instalación de las sondas vesicales. Entonces se requiere tener un buen conocimiento sobre la uretra. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, entonces van a llegar ustedes a la clase de teoría, pues con una información ya muy avanzada, diríamos, y eso va a permitir incluso que entiendan mejor las explicaciones que le dé el profesor en la clase teórica. Entonces, hasta aquí llegamos. Gracias, profe. Bueno, entonces, con el profesor Oscar quedaron, él les envía de todos modos la información para que quede oficial, ¿no? De día y hora. Pero hasta ahora está señalado que sería el día domingo, ¿no? El día domingo hacia las 11 de la mañana fue que dijeron, Oscar. Sí, señor. Bueno, entonces él de todos modos les va a enviar el mensaje para que quede oficial y todo el grupo quede enterado. ¿De acuerdo? El tema, recuerden, son unas 6 preguntas de corazón, unas 6 o 7 preguntas